Son las 6 de la mañana y antes de apagar la alarma, una voz en tu interior te dice que es muy temprano, hace frío y está demasiado oscuro para salir de la cama. Pero esa no es la voz que decidió que te despertaras a esa hora, así que pon los pies en el suelo y levántate, que hay trabajo que hacer. El camino fácil está ahí, esperándote, solo tienes que detenerte, pero vas a ahogar la pereza con el sonido de tus latidos, vas a quemar las dudas con el fuego de tu interior. Espera un momento, este no es un vídeo motivacional. Está claro que para poder mejorar hay que practicar, pero no te voy a vender la moto tratando de motivarte. Si pensamos en cualquier figura que haya destacado en cualquier disciplina, sabemos que para llegar ahí ha sufrido un largo camino. Nos encantan las historias de superación. Disfrutamos cuando vemos al protagonista de una película pasando por un arduo entrenamiento o aprendizaje para conseguir llegar a la cima. Pero este no va a ser un vídeo motivacional para que te entren ganas de levantarte del sillón a ponerte a trabajar. De hecho, la falta de ganas no suele ser un problema. Lo que sí lo es son las trabas que nosotros mismos nos ponemos para encontrar tiempo para entrenar. Así que no te voy a contar la historia de que el camino a la excelencia es largo y muchas veces poco reconfortante. No te voy a decir que sin pagar un peaje no se recorre el camino y por tanto no se llega a la meta. Esto es algo que sobre el papel todo el mundo comparte, pero en el día a día más peso que las ganas de hacer tienen las excusas que nosotros nos contamos. No te puedes hacer una idea de la cantidad de excusas que he oído para justificar por qué no se ha practicado entre clases de Tai Chi o Qigong. El tema es que esas excusas que me cuentan son las mismas que yo me he contado en muchas ocasiones para escaquearme de mi práctica, así que este no es un vídeo para motivarte a entrenar, es un vídeo en el que voy a desmontar esas excusas para que no las podamos utilizar nunca más. No tengo un sitio tranquilo en el que practicar. Voy a serte franco. Ponernos a meditar y alcanzar un estado de iluminación en un jardín con el murmullo del agua y el canto de los pajaritos no tiene ningún mérito. Una de las cosas más importantes que nos aporta la práctica del Tai Chi o el Qigong es la capacidad de poner el foco en nuestro interior a pesar de los estímulos externos. En el Qigong será sobre nuestra respiración, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos. En el Tai Chi llevamos eso más allá con nuestra estructura y conexiones internas. Aprendemos incluso a estar relajados ante el entorno más agresivo posible, en el que nos molesta no solo el ruido, sino un oponente que está tratando de agredirnos. El tema no va sobre lo que hay fuera, sino sobre cómo lo que hay dentro me ayuda a lidiar con lo que hay fuera. Con la práctica aprendemos a concentrarnos en el ambiente más ruidoso y es ahí donde estamos más cerca de la iluminación. Si en un momento determinado quieres practicar y resulta que no estás en el ambiente más adecuado, no lo tomes como un problema, sino como una oportunidad. No he tenido tiempo. Lo primero, entrenar no significa necesariamente tener que ponerse el uniforme y echarle un mínimo de una horita. Se pueden practicar muchas cosas en un rato, desde cambios de peso, movimientos de manos, repetir un ejercicio, hacer un repaso rápido para no olvidar una secuencia. Aunque todo esto no es una práctica al uso, solo lleva unos minutos y hace que el entrenamiento esté siempre presente, ayudándome a realizar alguna mejora y sobre todo evitando que pase un día sin que haya practicado. Además, el día es muy largo y si lo analizamos detalladamente, perdemos mucho tiempo en cosas que realmente no nos aportan y que además sabemos que podemos relegar a un segundo plano cuando la actividad realmente nos interesa, como por ejemplo salir a tomar algo con un amigo, sentarnos a leer un rato o simplemente ir a dar un paseo. Se trata de plantearnos realmente cuáles son nuestras prioridades y encontrar un momento cada día para esta actividad que también nos interesa. Yo practico mis cambios de peso todo el día cada vez que estoy esperando al metro o al autobús, en la puerta de mi clase o incluso en el ascensor. Cuando llevo paraguas y no llueve, practico mis movimientos de muñeca para la espada. Trato de extender mi estoque con cada paso para apoyar la punta del paraguas justo en el sitio de la acera donde lo quiero colocar.
Cuando muevo un objeto, cuando juego con mis sobrinos, la postura que pongo en moto o cuando me siento delante del ordenador, trato siempre de hacerlo conscientemente siguiendo los principios del entrenamiento. La próxima vez que te laves los dientes, prueba hacerlo en una postura de caballo o aprovecha para mejorar tu equilibrio estando sobre una pierna. Todo el día puede ser un entrenamiento. Es que no me acordaba de lo nuevo. Muy bien, no te acuerdas y no puedes repetir lo de la última clase, pero ¿dominas lo anterior? Si no has fijado lo último que hiciste en clase, siempre puedes entrenar otras cosas. De hecho, cuanto más practiques todo lo anterior, más fácil será que retengas el nuevo material. Porque de esta manera vas a automatizar movimientos y te quedarán más recursos para aprender lo siguiente que te toque. Además, cuanto más sabes, más vas a facilitar el proceso de aprendizaje de cosas nuevas, porque te va a ser más fácil relacionarlo con lo que ya dominas. Antes de pasar al siguiente punto, quiero dar las gracias a mis protectores, guardianes y héroes de Patreon por darme apoyo para publicar estos vídeos. Si tú también quieres ayudarme y además tener acceso a materiales exclusivos, te dejo abajo el enlace en la caja de descripción. Llevo súper cansado del trabajo. Aunque haya cansancio físico, lo que más nos deja agotados es el cansancio psicológico y lo que va a provocar es que sea más difícil el arrancar. Pero una vez que te pones verás como no solo resulta fácil, sino que además te ayuda a desconectar, por lo que luego tu descanso va a ser mucho mejor. Si te escudas en que después del trabajo ya no te quedan fuerzas para nada más, no podrás dominar ni el tai chi, ni el qigong, ni ninguna otra cosa en tu vida. Organizar tus actividades fuera del trabajo no solo es tu responsabilidad, sino algo necesario para poder vivir con plenitud y libertad. Es que si lo hago mal en casa, se me va a quedar el vicio. Esta me sorprende por la cantidad de veces que me la dicen en clase. Vamos a ver, si es posible dejar el tabaco, el alcohol u otras drogas, ¿me vas a decir que no vas a poder hacer una corrección técnica por haber hecho un mal movimiento unas cuantas veces mal en casa? Además, no todo lo que hagas en casa estará mal hecho. Las repeticiones que hagas, aunque se afiancen, también te ayudarán a ver en la siguiente clase qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, facilitando corregir todo lo necesario. Siempre, siempre, siempre habrá algo aprovechable en tu práctica. Como mínimo, el desarrollar el hábito de ponerte a practicar. Y ahora, un momentito antes de seguir, si te está gustando este vídeo, puedes ir aprovechando para darle al me gusta y suscribirte para no perderte nada de lo que publico en el canal. Y seguimos. No tengo sitio en casa. Dejando a un lado que siempre podemos irnos a un parque si por falta de tiempo o causas climatológicas tenemos que practicar en casa, los antiguos maestros decían que se tiene que poder entrenar en el espacio en el que se tumba una vaca. No es necesario practicar secuencias enteras, siempre se pueden trabajar movimientos a pie fijo o buscar para ese día prácticas que ocupen menos espacio. Si lo que vamos a entrenar es una técnica concreta, ya sí que no tenemos ninguna excusa. Incluso si quiero repasar algo con armas, no es necesario ponernos con una espada de verdad, con un cuchillo o con una espada de juguete que no alargue en exceso la longitud de nuestro brazo. Podemos ponernos en casa. Hasta algo de lanza podemos practicar si buscamos la manera. Es que la gente de mi alrededor me mira mal cuando me pongo a hacer esto. Si las personas de tu entorno no te apoyan o incluso ridiculizan por tus intereses, es realmente una pena. No podemos elegir todas las relaciones que tenemos, por lo que debes hacer un esfuerzo para hacerles entender o al menos tolerar tus necesidades. Y quizá te sorprendas y acaben siendo un apoyo importante en el futuro. Tienes que conseguir que respeten tu espacio y tu tiempo de práctica. Al fin y al cabo, cada uno disfruta de su ocio a su manera. Todas las excusas solo sirven para que nuestra práctica se limite a las clases. Si pensamos en cualquier otra actividad, como por ejemplo la música, ¿alcanzaríamos la maestría con el piano con las 2 horas de clases semanales? ¿O en los idiomas? ¿Cuánto tardaríamos en hablar alemán con solo practicar lo que haga en 2 clases a la semana?
Al final todo se resume en una sola pregunta. ¿Dedico el tiempo suficiente para considerarme un practicante de artes internas? Y hasta aquí hemos llegado hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like y compartirlo. Y por supuesto, déjame un comentario contándome cuáles son tus excusas para no practicar o cómo te motivas para no saltarte un entrenamiento. O simplemente envíame un saludo desde donde me estés viendo. Te dejo por aquí y por aquí cosas que te pueden interesar. Y nos vemos aquí en el canal en otro vídeo.